Hola a todos, es un privilegio poder compartir una vez más junto a ustedes un pasaje de las Escrituras usando el método PRO. En esta ocasión estaremos viendo un pasaje del Nuevo Testamento, pasaje que se encuentra en la carta del apóstol Pablo escrita a los Filipenses. Pero antes de entonces adentrarnos a la meditación de este pasaje, creo muy necesario, como ya saben, orar al Señor. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra escrita. Gracias porque en tu misericordia tú se la has dejado a tu pueblo. Gracias porque por medio de ella y la ayuda de tu Espíritu Santo podemos conocer más de ti. Conocer también tu voluntad para con tu iglesia. Y podemos también, Señor, conocer cómo podemos vivir de la manera en que tu nombre sea glorificado. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, estaremos empleando el ya conocido método PRO. Un método que indiscutiblemente ha sido muy útil para muchos creyentes en los últimos tiempos, porque nos ha llevado a comprender pasajes de las Escrituras y no solo comprenderlo, sino también cómo sacar aplicaciones que nos ayuden a vivir esas verdades que estudiamos usando este método. Y sabemos que para comenzar este método, uno de los primeros pasos que hacemos es encontrar el punto del pasaje. Recuerden que el punto del pasaje siempre responde a la pregunta, ¿qué dice este texto? Y cuando nosotros miramos el texto y lo leemos, recuerden que es Filipenses 1, del 3 al 11, una de las primeras cosas que vemos es a Pablo dándole gracias a Dios por vosotros o por los creyentes de Filipo. Dice que siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y ya esto quizás nos ayude a tener más o menos una idea de qué trata este pasaje. Sin embargo, cuando proseguimos, vemos que Pablo dice, y esto pido en oración. De modo que este pasaje, una de las cosas que nos deja ver es que Pablo está orando por los creyentes de la iglesia de Filipo. Unos creyentes a los cuales Pablo pudo haber conocido al principio. Quizás cuando Pablo escribe esta segunda carta ya hay nuevos creyentes a los que Pablo no ha conocido, pero Pablo tiene en su corazón a esta iglesia y él ora por esta iglesia. Y es interesante porque él dice, os tengo en el corazón y en mis prisiones. Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión. Pablo está recordando a la iglesia aún cuando él está en prisión. De modo que quizás el punto del pasaje pudiéramos redactarlo de este modo. Pablo expresa el gozo que tiene por los creyentes en Filipo a la vez que ora por ellos. ¿Y por qué digo con gozo? Porque la carta de los Colosenses es una carta conocida por la carta del gozo, en la cual Pablo, en medio de una prisión, en medio de sufrimiento, expresa gozo y exhorta a la iglesia a que muestre gozo en medio de lo que vive. Y desde el principio de la carta, Pablo está expresando ese gozo que tiene por los creyentes cuando ora por ellos. Quizás otra manera de ponerlo más resumido a los que les gusta redactar el punto de una manera más escueta, pudiéramos ponerlo así. La oración de Pablo por los cristianos de Filipo. La oración de Pablo por los cristianos de Filipo. Y una vez ya nosotros entonces tenemos el punto del pasaje, nosotros entonces pasamos a encontrar la razón del pasaje. Recuerden que la razón del pasaje respondía a la pregunta, ¿para qué fue escrita este texto? ¿Para qué se escribió este pasaje? Y una de las cosas que podemos ver es de nuevo que Pablo está orando, ¿ok? No podemos pasar eso por alto. Y esto es lo que dice Pablo que él pide en oración, ¿ok? Así que teniendo esto en mente, vamos a ver qué es lo que pide Pablo. Y Pablo pide que ellos abunden en amor, que vuestro amor abunde en toda, dice Pablo, en toda ciencia y conocimiento. Recuerden, Pablo está orando porque el amor abunde en toda ciencia y en todo conocimiento. Y tiene un propósito, dice Pablo, para que aprobéis que es lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y también, dice Pablo, lleven frutos de justicia por medio de la persona de Jesucristo. Y aquí hay un propósito importantísimo.
para la alabanza y la gloria de Dios. Si Pablo está pidiendo porque estos creyentes abunden en amor, pero que este amor de ellos sea un amor basado en el conocimiento, en el buen juicio, para que ellos se conduzcan de manera sincera, irreprensible, hasta el día que regrese Cristo. Y también a la vez para que lleven frutos de justicia por medio de Cristo, frutos de justicia que glorifiquen el nombre de Dios. Y quizás pudiéramos redactar de este modo la razón de este pasaje. Pablo quiere que el amor de ellos abunde en conocimiento y discernimiento para que sean irreprensibles y hagan obras que glorifiquen a Dios. Y esto es una de las cosas que nosotros debemos considerar siempre como creyentes. Si lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy viviendo, lo vivo para honrar y glorificar a Dios, porque esto era para lo que los creyentes han sido llamados. Vivir una vida que glorifica a Dios mientras nos gozamos y nos deleitamos en Dios. Y eso es lo que Pablo tiene presente en su mente. Fíjense que él dice que él ha hecho algo. Dice que él en su oración se recuerda de la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros. ¿Quién comenzó la obra en ellos? Por supuesto, Dios es quien comienza la obra en ellos. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo o hasta la segunda venida de Cristo. Y recuerden que en Hechos capítulo 16, Pablo llega a Filipo guiado a través del Espíritu Santo por medio de una visión que tuvo de un varón macedonio. Y Pablo llega a Filipo y ahí en Filipo Pablo está unos días y él predica el Evangelio. La primera convertida que se hace mención en esta ciudad es Lidia. Después de esto Pablo es encarcelado y también vemos que el carcelero de Filipo y su familia posteriormente se convierten. Pablo sabe que es por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, que la persona es salva y que una vez esa persona es salva, entonces Dios la va preservando hasta el día final. Y esa preservación se observa en una vida de sujeción a la palabra de Dios, en una vida de obediencia a Dios. Y esto es algo en lo que tú y yo podemos meditar y preguntarnos, ¿estamos nosotros viviendo de la manera en que Dios le agrada? ¿O estoy viviendo por una tradición de que desde pequeño me llevaron a la iglesia y por eso estoy yo asistiendo hasta el día de hoy? La pregunta entonces sería, ¿estoy yo abrazando a Cristo como mi Señor y Salvador? ¿He creído yo en Él? ¿Me he arrepentido yo de mis pecados? Si lo has hecho así, entonces deseo de tu corazón debe ser glorificar a Dios, porque dice este pasaje que Dios te perfecciona, te preserva y perfecciona, te santifica hasta el regreso de Cristo. Pero si tú estás aquí, amigo mío, amiga mía, estás oyendo este video y no has conocido a Cristo, no puedes experimentar esto. Pero si tú, arrepentido de todo tu corazón, crees en el Señor Jesucristo, vives para Él, entonces tú podrás también experimentar lo que este pasaje nos enseña, cómo Dios nos va perfeccionando a nosotros hasta el día final. Y si ya entendemos que Dios nos va guardando hasta el día final, nos va santificando hasta el día final, ¿qué debemos entonces nosotros hacer mientras esperamos ese regreso? Y quizás por ahí podemos llegar a lo que es la orden del pasaje. Y la orden del pasaje es qué debo hacer con estas verdades que he contemplado aquí. Y yo he redactado algunas, pudiéramos decir, aplicaciones que nos ayudan quizás a tener una idea de lo que este pasaje nos enseña y podemos traerlo a nuestras vidas. En primer lugar he puesto oras por tu iglesia. Una de las cosas que nosotros vemos en este pasaje es a Pablo orando por la iglesia de Filipo, por los creyentes de Filipo. Y yo te pregunto a ti, ¿oras por tu iglesia? En segundo lugar, cuando oras, ¿qué pides a Dios por tu iglesia? Pablo le está pidiendo al Señor que la iglesia de Filipo abunde en amor, un amor basado en el conocimiento y en el buen juicio, de modo que la iglesia pueda entonces conducirse de manera irreprensible, llevando frutos que glorifiquen a Dios. ¿Pides esto tú por tu iglesia? Podemos también preguntarnos o ver esta otra aplicación. Gocémonos cuando vemos el obrar de Dios en otros cristianos. Y Pablo está gozoso porque ha visto cómo estos creyentes se han mantenido fieles al Señor a través del tiempo. Y nosotros también debemos gozarnos cuando vemos
a Dios preservando también a otros creyentes. Pero no solo eso, porque Pablo también se goza porque ha visto que Dios ha perfeccionado en ellos, los ha santificado, los ha hecho crecer más a la imagen de Cristo. Y nosotros también debemos gozarnos cuando vemos a otros creyentes crecer en el conocimiento de Dios y en una vida de piedad. En tercer lugar, oremos porque nuestros hermanos de la iglesia y también nosotros podamos conducirnos de maneras irreprensibles, hubiéramos decir de manera correcta ante los ojos de Dios. En último lugar, oremos porque nuestras iglesias hagan obras de justicia que glorifiquen a Dios. Oremos porque nuestras iglesias se concentren en aquello que exalta, que glorifica a Dios, en hacer aquello en lo que Dios es reconocido, en lo que Dios es exaltado, en lo que Dios es honrado. Oremos para que nuestras iglesias también vivan así. Así que sin más, me despido. Espero que les haya sido útil este tiempo y que Dios les bendiga.